Muy buenos días. Comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti, FM 87.9 en Mar del Plata. Estamos los miércoles de 9 a 10 horas con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenos días, acá en el Ecuador de la semana por el aire de Graffiti. Bueno, la verdad que lleno de novedades. Digamos, la novedad más optimista fue la reducción del precio de la nafta, un 1%. Sí. Después que aumentó muchísimo, ¿no? Ahí, en realidad, eh, la reducción de precio tendría que haber sido del 5%. ¿Por qué del 5%? Por la caída internacional del crudo, del cual hemos hablado más de una vez acá. Sí. Pero aprovecharon la volada y aumentaron impuestos. Un 1% se lo comió la devaluación. Ustedes saben que por mes tenemos un 2% de devaluación con respecto al dólar. Así que quedó en el surtidor nada más que un 1%. Ya 5% ya hubiera sido otra cosa, la verdad. Pero Sí, porque este, así la verdad que es una disminución del precio tan mínima. sí, que está susceptible a corrección inmediata porque con los conflictos en Medio Oriente volvió a aumentar el precio internacional del crudo. Cerró el Bren a 74 otra vez. Le costaba sostenerse en los 70. En un conflicto bastante complicado, donde el ataque de Israel a territorio libanés es la punta del iceberg de todo esto, ¿no? Uno escucha el tema del Líbano, la reacción de Irak, pero que en el fondo guarda otras cosas. En el fondo, eh, lo, lo, lo que pone complicada la situación en Medio Oriente es un Egipto. Recordemos esto, ha pasado la información, viste, nadie hizo grandes análisis sobre el tema. Egipto, que tiene la parte inicial del canal de Suez, el Mar Negro en la otra punta, en el estrecho de Hormuz está Irak, y parecen haberse olvidado que Egipto está en el BRICS. Es decir, en las dos puntas hay Ujú. países BRICS, porque Irán también está en el BRICS. Sí. No solamente Egipto e Irán, también está Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Salvo Sudán, son todos países BRICS. Es decir, que el estratégico paso comercial entre Europa y Oriente lo maneja el BRICS. Esa es la cuestión de fondo, que se agrava ante la solicitud de Turquía de unirse al BRICS. Ujú. Firmó a fines de la semana pasada un acuerdo, un acuerdo de acercamiento, eh, tanto para aumentar el volumen comercial entre Egipto y Turquía. Estamos hablando de Abdel Fattah el-Sisi, que es el presidente actual de Egipto, y de Recep Erdogan, quien, cansado de esperar a que lo incluyan en la Unión Europea, también pidió unirse al BRICS, y es un país OTAN. Las proyecciones que están dando en 20 años, entre los primeros países, 10 países más poderosos económicamente, en todo sentido, por ejemplo, está Egipto. Los europeos aparecen a partir del número 15.
Este acuerdo del Sisi y Erdogan en 36 puntos está, por ejemplo, la comercialización por parte de Turquía de drones turcos para Egipto. Esta es la cuestión de fondo, esta es la cuestión verdadera. El conflicto no se va a terminar con un misil más, un misil menos que viene desde Irán, sino que ya hay todo un tramado donde el mundo occidental pierde el control del mundo, un control que viene desde el siglo XIV, donde ya queda el Estado de Israel como el perro rabioso de ese sector, que o cambia de política o se va a quedar encerrado en un conflicto sumamente importante, porque está terminando siendo rodeada. Si se suma a esto, al BRICS, Turquía, Turquía, que tiene una tradición, por lo menos desde que es república, de Estado laico, que le sirvió para comercializar con los dos mundos. Estaba entre medio de Oriente y Occidente, pero no hay que olvidarse que Erdogan, cuando fue alcalde de Estambul, estuvo 10 días preso, porque está prohibido mezclar la religión con la política en Turquía, por recitar versos del Corán. Digo, son cosas que hay que recordar, traerlas de tiempo, que esos 10 días que le tocó estar preso, le sirvió también para plantar bandera allá hace ya varias décadas, con un agravante. No se olviden que la única respuesta que recibió Erdogan fue que le quisieran hacer una revolución en el 2016. Es decir, a partir del 2016 Erdogan se da cuenta que con los europeos no va a ningún lado. Y este cúmulo de cuestiones mal manejadas en su momento, hoy hacen que la situación en Medio Oriente sea la que es. Va hacia un gran conflicto, salvo de que el Estado de Israel también cambie la política y se dé cuenta que está viviendo donde está viviendo, en un mundo que ya, por un lado tensa Turquía, Egipto, Irán, Irak, Emiratos Árabes, tu vinculación con Estados Unidos y Europa de poco sirve. Hoy el BRICS domina todo el paso comercial, el canal de Suez domina, y domina en la otra punta, el estrecho de Hormuz. Todo este conflicto se resuelve lógicamente con un cambio de política exterior del Estado de Israel, que va a tener que ver, mirá, estos son mis vecinos, no los europeos y no los norteamericanos, que le dan armas, pero en definitiva después el cuerpo lo ponen ellos. Y le agrego a esto, Pablo, lo que vos estás diciendo, la falta de oportunismo, falta de tacto de Milei, que habla de su apoyo a Israel. Evidentemente nadie nos tiene en el mundo, lamentablemente nadie nos tiene en consideración, pero no creo oportuno hablar y meternos en los conflictos que nosotros estamos muy lejos de esos conflictos por el momento. Bueno, nosotros desde enero que tendríamos que estar en el BRICS, Sí, lo sí, rechazó, sí. porque son todos comunistas y qué sé yo, qué sé cuánto. Ahora resulta que van a ir a China, va a Sí. ir Karina Milei, no sé qué le puede ofrecer a los chinos Karina Milei. Creo que en enero anunció por la reunión de la CELAC que va a ir Milei a China.
según Milei, los chinos no piden nada. Mire, no funciona así la cosa. Yo calculo que los chinos lo que le van a decir es que eso de la cena gratis no existe, que es la frase que suele usar él. Este, Hay pudimos una ignorancia total de un, parte un muy mal, un de muy nuestro mal, gobierno, de cómo se manejan las cosas en el mundo. se manejó con los criterios de 1960. La realidad cambió el mundo. Hoy los paradigmas son otros, no tiene nada que ver con la Guerra Fría que él debe haber leído en alguna historieta. Pero, y de hecho, para que tengamos electricidad, va a recurrir a Brasil por segunda vez, ya le pidió gas, ahora le vamos a pedir electricidad, al salvaje comunista de Lula. Ujú. Digamos, todo lo otro, todas las declaraciones de Milei, la verdad que fueron tan al cohete, tan innecesario. Y en definitiva, cuando podríamos haber estado sentados en la mesa del BRICS, Ujú. ahora vamos a ir dando lástima que no nos ejecuten las deudas y a pedirle a Brasil algo de gas y algo de electricidad para cuando toquemos la perilla la luz se encienda. Al final, él que no quería ningún tipo de relación con países comunistas, es a los que está yendo a pedir cosas. No solamente comunista, porque de hecho Lula no es comunista. No, no, pero para mi ley sí. Para Milei todo es comunista. Los de la ONU son comunistas, Claro. pero los chinos sí son comunistas. Sí. Pero bueno, Putin no es comunista y sin embargo se llevan bien. Ahí nadie le importa si son comunistas o no son comunistas. Ahí están en otra cosa. Yo creo que Milei pensó que arrastrándose por esos foros extemporáneos de Europa y de algunos centros comerciales. Mira, de hecho, Bukele va a poner plata en, en Ecuador y va a poner plata en China. Y a eso sí, recomienda. Yo iría a la Argentina. Yo iría, no puedo. Muy bien, vamos a contar cómo se va a desarrollar el programa. Ahora vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés que se llama Las mentiras del gobierno y las verdades de la economía. Vamos a compartir algunas notas, ajustes en educación. Va a haber una jornada de protesta hoy a las 15 horas, ya vamos a dar más detalles. Asunción de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Cacerolazos en Mar del Plata por los tarifazos de la luz. Y la columna de Pablo Aceto se llama ¿Milei privatiza recursos militares? Y nos despedimos, como siempre, con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Pablo, ¿tenemos la columna de Alberto Cortés? El régimen de Milei repite hasta el cansancio, y no es el primero en hacerlo, que el déficit fiscal es la causa única de la inflación. Se cumple el teorema de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, que decía, miente, miente, que algo quedará. Así numerosos periodistas y hasta políticos de otras orientaciones repiten esa mentira como verdad indiscutible. Los dos mayores déficits fiscales del planeta son los de los Estados Unidos y China, y muy mal no les va económicamente ni están en colapso por sus inflaciones. Mientras miente, no come vidrio y está preocupado por otros problemas mucho más reales. Lo del déficit fiscal es para la gilada. La economía argentina es muy dependiente de su sector externo.
del comportamiento de la balanza de pagos, de los ingresos y egresos de monedas que el Estado argentino no puede imprimir, como dólares y algunas otras monedas empleadas como medios de pago internacionales. Los mayores ingresos regulares de divisas provienen de las exportaciones, principalmente agropecuarias, y sus derivados, aunque también crecientemente de petróleo y gas, además de automóviles e incipiente pero en rápido crecimiento, software y análogos. Las importaciones más importantes son productos industriales o de otros orígenes, terminados para uso final y máquinas e insumos para el funcionamiento de las industrias locales. En algunas etapas, ciertos combustibles para los vehículos o para la generación eléctrica. A estos rubros, que constituyen la balanza comercial, se le suman otras balanzas o cuentas, como la de capitales, que incluye los capitales y sus intereses que entran o salen, la turística, de lo que los turistas extranjeros gastan localmente y los argentinos en el exterior, etc. Ahora bien, Milei ha construido su mentira de la baja de la inflación, primero subiéndola él mismo drásticamente apenas asumido, mediante la devaluación del 118%, cuidando que salarios y jubilaciones queden bien detrás, y luego apostando a su baja mediante una feroz recesión que hace que este año Argentina sea el país de peor desempeño económico en América Latina y el Caribe, peor incluso que Haití, casi sin gobierno y asolado por la violencia de las pandillas. Es decir, la razón de la baja de los índices inflacionarios desde los 25,5 y 20,6 Milei construidos de diciembre y enero hasta el entorno del 4% actual no es fruto de la motosierra, sino de la caída del consumo y la producción, similarmente a como ocurrió en la pandemia, pero en mucho mayor escala. Es perfectamente consciente, aunque mienta otra cosa, que el pico inflacionario de fin de 2023 fue fruto de su devaluación, más allá de haberla implementado apenas asumido, para que la gilada creyera que era por la herencia recibida, entre comillas. Fijó un ritmo de devaluación o crawling peg del 2% mensual, similar a la tablita de cotizaciones mensuales predeterminadas del dólar, implementada por Martínez de Oz en la dictadura entre 1978 y 81. Esa medida, aunque dio como resultado un dólar alto, entre comillas, en diciembre, con el paso de los meses, pero con una inflación del 120% desde entonces, versus una devaluación del 22%, la situación ha cambiado y los exportadores retasean la liquidación de los dólares que obtienen de sus ventas al exterior, a la espera de una nueva devaluación, por la que presionan no solo políticamente, sino precisamente mediante ese retaseo. Esos dólares en manos de los exportadores no entran entonces al Banco Central al ritmo que esperaba el régimen y las reservas netas, entre comillas, de divisas del mismo se consideran, entre comillas, negativas. Esto no significa que hoy no tenga dólares, sino que la suma de los vencimientos, de amortizaciones de capital e intereses de los bonos de la deuda pública argentina a afrontar en los meses por venir es superior a la reserva que tiene y que se espera tendrá. Para colmo, el tener hoy un dólar bajo, entre comillas, conspira por varios frentes más contra la entrada de reservas al central. Las importaciones se abaratan y hay menos estímulo para las exportaciones. Es barato para los argentinos que tengan dólares irlos a gastar al exterior y no es atractivo para los turistas extranjeros venir a gastar sus monedas aquí, porque hoy Argentina es un país caro en dólares. Los que viven cerca de fronteras van a comprar afuera. Solo el derrumbe de la producción, producto de las políticas oficiales y no de ninguna herencia, que, al menos en este punto, era virtuosa, ayuda al gobierno al mantener comprimidas las necesidades de insumos y máquinas para una industria que está por el piso. Si se levantara un poquito, complicaría aún más al gobierno. Milei fue al Congreso, supuestamente para presentar el presupuesto, tarea que generalmente hacen los ministros de Economía, aunque sin tanto circo, solo para intentar hacer un acto político por TV, que le salió mal porque se derrumbó el rating. Pero donde lo poco que se dijo sobre el presupuesto es que va a priorizar los pagos a los acreedores por sobre cualquier otra cosa, de modo que ello significa mayor ajuste, mayor caída de la actividad económica de la mayoría de los sectores y mayor pobreza. Se niega rotundamente a hacer una nueva devaluación abierta o bajo el eufemismo de levantar el cepo,
porque aunque mienta lo de la relación mecánica y de hierro, inflación-déficit, sabe que una devaluación dispararía un nuevo pico inflacionario y destruiría, junto con el mito de que, entre comillas, está bajando la inflación, la única ancla que hace que su imagen no caiga aún más rápidamente de lo que ya lo está haciendo. Sabe que el talón de Aquiles de todo el esquema económico es la carencia de dólares. Las súplicas a los exportadores no dieron mayor resultado. Las expectativas de que un Trump triunfante en las elecciones estadounidenses haga valer su influencia en el FMI para ayudar a Milei, como lo hizo con Macri, hasta el punto de otorgarle un crédito ilegal por todos los costados, pero que luego Alberto Fernández, Guzmán y el Congreso legitimaron, están muy desinfladas, tanto por la mayor incerteza en ese resultado electoral, como la aún mayor incerteza de tal ayuda, surgida del entorno mismo de Trump. Incerteza surgida del entorno mismo de Trump. Inversiones extranjeras por el RIGI u otras, si vienen, será a largo plazo. Por ahora, en cambio, hay importantes multinacionales retirándose del país. Las únicas expectativas, más o menos ciertas, pero modestas para las necesidades, son los eventuales resultados del blanqueo en curso. Desesperado, Milei dio otro paso más hacia abismos de deuda similares a los de la dictadura, el menemismo, el macrismo y la alianza. Modificó por decreto restricciones que tenía para renegociar deuda. Después del desastre megacanje con la alianza, que canjeó deuda que no podían pagar por otra aún mucho más inconveniente para el país, se habían sancionado normas que solo permitían renegociaciones si los nuevos acuerdos significaban alivio para el país. Milei las eliminó. Si el Congreso no pone coto a esto, hundirá a la nación y especialmente a su futuro aún mucho más. Además, China dejó de ser el demonio comunista con el que Milei no haría tratos para pasar a ser un socio interesante que no pide nada. Los números del INDEC mostraron científicamente los escandalosos índices de pobreza e indigencia aumentados a velocidad récord por estas políticas, como todos percibíamos. Milei salió inmediatamente a mentir que en el segundo trimestre la pobreza había bajado respecto al primero. La consultora Exquanti lo desmintió, explicando y mostrando con cifras y gráficas que los índices de pobreza se comportan distinto en los trimestres pares e impares, probablemente por el efecto de los medios aguinaldos, que aunque no todos lo cobran, derrama sobre el consumo y las ventas de vendedores ambulantes, kiosqueros, etc. Por lo tanto, comparando entre 2 trimestres consecutivos, se llega a conclusiones incorrectas. Por eso, el INDEC informa por semestre. Si se hacen comparaciones entre trimestres, tiene que ser de los pares con los pares y los impares con los impares. Comparando de esta manera, queda claro que la pobreza y la indigencia aumentaron mucho más rápidamente que en los gobiernos anteriores bajo Milei, en todos los trimestres. Mientras tanto, la Libertad retrocede, hace cálculos electorales. Las encuestas están cayendo para el gobierno, pero no hay todavía opositores que le hagan sombra. De modo que si siguiera cayendo, como se vislumbra, pero mantiene su voto duro, hoy en gran medida absorbiendo el voto macrista y perdiendo el mileísta original, que se viene desilusionando, podría llegarse a un escenario con muchos votos en blanco, nulos, que no cuentan electoralmente, y de terceras o cuartas fuerzas, especialmente locales, de cada provincia. En ese escenario, un primer lugar del oficialismo, a pesar de su desgaste, pero frente al raquitismo de la oposición, podrían permitir presentar los titulares del día siguiente a la elección como que el oficialismo, entre comillas, la ganó, aunque pierda muchísimos votos. Además, reemplaza diputados y senadores en el Congreso elegidos en 2021 y 2019, cuando su fuerza era aún muy débil. Tiene todo para ganar en número de legisladores. Lo peor todavía no llegó, está por verse. Los reclamos por el ajuste en educación confluirán hoy, miércoles, en una jornada de protesta. Los gremios universitarios, junto a autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y organizaciones de graduados e investigadores, ofrecieron este martes una conferencia de prensa en el complejo universitario, donde expusieron los motivos y la dinámica de la segunda marcha federal universitaria que se va a realizar hoy miércoles en todo el país.
Pedro Sanlorenti, secretario general de ADUM, destacó la continuidad de las movilizaciones iniciadas en febrero pasado. El conflicto, dijo, ha empeorado desde entonces y denunció que hay docentes que estamos 50 puntos por debajo de la inflación. Hay compañeros que solo han recibido un 18% de aumento cuando la inflación acumulada es del 134%. El 20% de la planta docente de la universidad está en esta situación. Entonces, bajo la consigna Mar del Plata marcha por la universidad pública, los gremios universitarios definieron que la segunda marcha federal contra la política de ajuste de Milei va a tener lugar hoy, miércoles, en Mar del Plata, un itinerario similar al de la primera movilización de abril, que se va a iniciar con una concentración en el complejo universitario a las 15, para desde allí marchar hacia el monumento al general San Martín. La segunda marcha federal busca visibilizar la grave crisis presupuestaria que atraviesan las universidades y presionar por soluciones concretas al gobierno nacional, en un contexto de creciente malestar social y recortes en educación. Entonces, se sale, repetimos, 15 horas del complejo universitario en Peña y Funes, y la marcha llega al monumento al general San Martín en Luro y Mitre. Asunción presidencial de Claudia Sheinbaum en México, invitaron a Kicillof, pero no a Milei. Tampoco fue invitado ningún funcionario del gobierno, lo cual marca una señal de alerta en cuanto a la relación de Argentina con la segunda economía de América Latina. El presidente Milei no fue invitado a la asunción de quien será la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evento que tendrá lugar el 1 de octubre con la presencia, que tuvo lugar el 1 de octubre, con la presencia de 105 países y 22 organismos internacionales. La futura mandataria ganó las elecciones con el 60% de los votos y va a reemplazar a Andrés Manuel López Obrador, que se retira después de 6 años de gobierno con el 80% de aprobación. Y se invitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que sea parte del evento. En cuanto a Kicillof, su invitación se debe a la conexión política que tiene Sheinbaum con la gestión bonaerense. Kicillof va a aprovechar el viaje para participar como conferencista en el 50 aniversario del Centro de Investigación y Docencia, participando en la conferencia Perspectivas Económicas Post-Neoliberales en América Latina. Muy bien, en su último día de gestión, López Obrador se reunió con distintos presidentes de la región, a los que agradeció por su apoyo y solidaridad con su país. Qué importante, repetimos, que hubiera estado acá en esta reunión el presidente Milei. Pero bueno, estuvo Kicillof. Bueno, vamos a otro tema. Cacerolazos de vecinos del Mar del Plata. Por el tarifazo de luz, basta de facturas impagables. Tras la oficialización de un nuevo aumento de la energía eléctrica, usuarios fueron a la puerta del municipio a manifestarse. Las boletas de la luz van desde 200.000 a 700.000 pesos.
debido a la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios de luz impuestos por el gobierno nacional. Las facturas se volvieron impagables y los vecinos de Mar del Plata protestaron por el enorme golpe al bolsillo. Muy bien. Vamos, Pablo, a tu columna. ¿Milei privatiza recursos militares? El 31 de octubre, ya estamos en cuenta regresiva, se privatizaría, se abriría los pliegos de la firma IMPSA. IMSA significa Industria Metalúrgica Pescarmona. Esa sociedad tiene una parte, el Estado Nacional, el 84,9%, y el resto lo tiene la provincia de Mendoza. ¿Qué es lo que hacen en IMPSA? Ustedes recordarán el último desfile militar en que Javier Milei y Villarruel se subieron a un tanque. Sí. Bueno, la torreta de ese tanque se hace en IMSA, entre otras cosas. Son las actualizaciones de lo que conocemos como el TAM, tanque argentino mediano. Esta es la versión 12A2, donde se modernizaron dos tanques. Esto es una modernización importante, sale de lo que es la tecnología analógica, entra ya en la digital. Capacidad de tiro, mediciones del viento, para mejorar su precisión. Creo que dispara 3 kilómetros y le pega a lo que sea. Que son el que se subió fue uno de los 5 que se enviaron a cargo del batallón de arsenales 602 del ejército argentino. Creo que esos 5 tanques ahora están en la guarnición de Magdalena. ¿Dónde están los tanques? Es decir, de ese material que tenemos, hay 5 nada más que modernizados. Se pensaba hacer una gran proyección alrededor de eso, de lo que es la modernización del tanque, que yo, les pido que hagan un paneo sobre, por ejemplo, el ejército de Chile, de Perú. Es toda tecnología que se compra de afuera. Esto se hacía acá, porque somos tiene blindados, fabrica Brasil. Pero tanques solamente la industria argentina, que en algún momento también tuvo, que todavía tiene lo que queda de fabricaciones militares, donde incluso se fabricaba cañones y distinto material, que ahora estamos viendo, por ejemplo, en la guerra de Rusia y Ucrania, donde el tema de la fabricación de municiones es algo más que importante, ¿no? Digamos, como para no tener una fuerza militar solo apta para desfiles, ¿sí? Con 5 tanques es un lindo desfile, pero no va a ningún lado con eso. No vas a ningún lado. Esto, a ver, y esto hay que encuadrarlo en un conjunto. La pregunta es, ¿por qué tenemos Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la hipótesis de conflicto?
¿Contra qué nos presentamos? Todos los países más o menos tienen en claro eso. Y en función de eso se organiza. ¿Va a haber una invasión de marcianos? Y poco probable. Va a haber un ataque proveniente, qué sé yo, de Bosnia, no, y poco, de Tanzania, no, poco probable. Entonces no te armás ni para ataques de Tanzania ni para ataques de marcianos. Te armas en función, te organizás en función de la hipótesis de conflicto que vos tengas. Y ya los grandes temas, que eso sí, cuando éramos chicos, estaban en primera línea, los grandes problemas fronterizos que teníamos desde Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, se han resuelto, y la verdad es que se han resuelto bastante bien. Podemos estar de acuerdo más en una cosa, de acuerdo menos en otra, pero se resolvió. Algunos perdimos más, otros perdieron más, algunos salieron beneficiados en una cosa, otros beneficiados en otra, pero en definitiva son todos problemas que se resolvieron. ¿Y qué problemas tenemos, de hecho, como hipótesis de conflicto? Tenemos dos, claramente. Malvinas y la Antártida. De hecho, el Reino Unido reivindica como propio toda la Antártida, que es también reclamada por la Argentina, y parte de la chilena también. Con Chile, la verdad, más allá de los tira y aflojes, siempre hemos resuelto los problemas. El Reino Unido reclama como propia lo que La Antártida, pertenece a la Argentina. también la Malvina. También las Malvinas, obviamente. Hace toda una proyección. Si vemos meridianos y paralelas, la posición argentina estaría, pero sabemos que las cosas no son como la establece el derecho, pero básicamente la posición del Reino Unido en Malvinas le permite reivindicar lo mismo que reivindicamos nosotros. Pero en Malvinas ellos están usurpando. Y quieren usurpar la Antártida también, si vamos al caso. Entonces, hacer esa la hipótesis de conflicto, la lógica. Después vos podés tener conflictos comerciales. Tuvimos un conflicto en el Paraná con el Paraguay. Esas son cosas menores, esas son cosas que se terminan resolviendo con un arancel más, un arancel menos, un derecho de paso más, un derecho de paso menos. Conflictos que tienen todos los países en todo lado del mundo, porque en el momento de contarnos tanto, todos tiran para su lado y bueno, llegan a un acuerdo. Pero la real hipótesis de conflicto es Malvinas y la Antártida. Es decir, hay una potencia de la OTAN. Sí. ¿Se entiende? Claro. Digo, si no, ¿para qué te vas a armar? ¿Cuál es la hipótesis de conflicto que tenés? ¿Contra quién probablemente entre en un conflicto armado? ¿Con Noruega? No va a ser con Noruega. No va a ser con Mongolia. Tampoco con la India. Tampoco con Tanzania. Es con la OTAN. Tu principal hipótesis de conflicto es la OTAN. Recursos naturales, territorio, etcétera, etcétera. Después discutimos lo que hemos discutido siempre, que aparte de lo que ellos nos invadieron, aparte nosotros le entregamos, ¿no? Que está el famoso conflicto entre Villarroel y
la canciller Mondino por el tema de la vinculación entre Argentina y el gobierno usurpador en Malvinas. Nadie dijo nada cuando le entregamos a la Shell yacimiento, eso, nadie dijo nada. Pero bueno, digamos, está ese conflicto. Es decir, claramente, nuestro principal conflicto es la OTAN. En este sentido, armarte, si es que asumís eso como hipótesis de conflicto, si no tenés hipótesis de conflicto, ¿para qué querés Fuerzas Armadas? Con prefectura y gendarmería suficiente, si no tenés hipótesis de conflicto. Pero si tenés hipótesis de conflicto, vos me estás justificando un gasto militar. Me hace abrir todos los días la Escuela Superior de Guerra, me hace abrir todos los días los liceos militares, porque vos tenés una hipótesis de conflicto. Si no tenés hipótesis de conflicto, que los muchachos se dediquen a otra cosa, porque los servicios no son requeridos, salvo más allá de algún desfile o alguna fuerza menor. Por ejemplo, Suiza tiene una fuerza muy... Como ellos están jugando en otra cosa, los soldados son la misma población, por ejemplo. Así que no sería algo raro. Ahora, si vos tenés presupuesto militar, lo estás aumentando, ¿por qué vos tenés una hipótesis de conflicto? Ahora, la hipótesis de conflicto, ¿a dónde se orienta? Ahora, Pablo, yo te hago una pregunta. ¿Realmente hay una hipótesis de conflicto? Porque yo por lo que veo, leo y escucho, es que están entregando tanto Mondino como Milei todo lo que quiere Gran Bretaña. Y más también. Entonces, pero se aumenta el presupuesto militar. ¿Para qué? Si vos estás entregando todo. Claro. Pero no solamente eso, sino también en esta situación de entrega, vos si tenés seriamente una hipótesis de conflicto, que es la Antártida y Malvinas, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Sí, nos estamos armando con armas de la OTAN. ¿Y si la OTAN es nuestro enemigo? O por lo menos no un enemigo declarado, pero la hipótesis de conflicto está ahí. Vos te vas a armar con armas de ellos te van a vender las armas para atacarlo a ellos. Le vamos a comprar los F-16 a los norteamericanos para atacar a los ingleses. ¿Por qué razón los ingleses aceptan que compremos F-16? Entonces el conflicto está en otro lado. No. El conflicto ellos lo resuelven vendiéndote las armas de ellos, que son inoperantes contra ellos. ¿Se entiende? O piensa que los misiles vuelan y van al objetivo. No, los misiles vuelan y son dirigidos a través de satélite. ¿Por qué la Argentina en la guerra de Malvinas hundió barcos ingleses? Y porque tuvo el apoyo de la Unión Soviética con los satélites. Entonces, digo, la verdad que armarnos con armas de la OTAN y estar desarmado es más o menos lo mismo. Es más, desarmado por lo menos es más barato. Claro. Y no solamente eso, sino que es algo que se viene repitiendo de los acuerdos de Madrid, en su momento hecho por Carlos Menem, que es el desarme del país. Pero no el desarme como se viene planteando ahora, que le compramos armas a la OTAN, sino en la destrucción de la industria propia. Argentina tenía su propia producción de armamento. Y acá está quedando lo último afuera. ¿Cuánto es lo que va a recibir las arcas nacionales por la venta de INSA? 30 millones de dólares.
se está hablando de un crédito puente. Esto, la oferta es de una empresa norteamericana, RS Energy, que aparecería como la principal oferente. Ya si se está hablando, falta mucho para el 31 de octubre, y ya se está hablando de RS Energy, evidentemente va a ser la compradora. 30 millones de dólares te van a dar. Por una empresa que te saca de la tecnología analógica y te lleva a la digital y te da capacidad propia de producir tus propias armas. Entonces yo pregunto, ¿qué, 30 millones de dólares? Es más barato no comprar los F-16. Es decir, los norteamericanos, que aparte viene apalancado, te van a comprar la empresa donde te da autonomía en lo que es la producción de material tecnológicamente compatible con estos tiempos, pero por otro lado se los va a estar dando a los norteamericanos por los F-16, que no sabemos qué cosa dispara. No sé si han visto los buques de la Armada Argentina, que son buques algunos de origen alemán, otros de origen francés. No sé si vieron el armamento que tiene. No, están prácticamente desarmados, no tiene capacidad de ataque. Son patrulleros, son patrulla, con un cañón, sí, pero ya las viejas cañoneras ya no existen más, son todo plataforma lanzadora de misiles. No tenemos absolutamente nada de eso. Cuando nosotros, la invasión a Malvinas se hace con un barco fabricado en el astillero Río Santiago. Entonces lo que vamos es a un proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas, porque unas Fuerzas Armadas sin armas, y encima comprando armas que no les sirven para la única hipótesis de conflicto que tenemos, porque no me van a poder decir cuál es otra hipótesis de conflicto que tenemos. Con Uruguay, con el arroyo Magdalena, ¿tenemos una hipótesis de conflicto? No tenemos. Que la tenemos con Uruguay, con Paraguay, por el paso del Paraná. Eso tampoco es una hipótesis de conflicto. Y hay algunas discusiones menores en lo que es con Chile. Hay alguna que se resolvió con Bolivia. Está la discusión de la Antártida. La Argentina y Chile prácticamente reclaman lo mismo, pero Argentina y Chile en ese sentido estuvieron bastante piolas. Los dos se apoyan en el reclamo ante el Reino Unido y deja la discusión circunscripta entre Argentina y Chile. Nosotros vamos a resolver esto, pero yo apoyo a Chile y Chile apoya a la Argentina en contra del Reino Unido. Ahora, y veámoslo de los dos lados de la cordillera. Los dos están armados con armas de la OTAN. Es prácticamente ridículo esto. Sí. Chile armada con armas de la OTAN, Argentina armada con armas de la OTAN para enfrentar a la OTAN. Me parece que por lo menos espero que los profesionales, los militares profesionales tengan alguna visión, algo en esta discusión. Yo creo que de esto se deben dar cuenta. Yo creo que si no se dan cuenta de ello, ¿viste? Que queda para lo demás. Pero evidentemente a mí esta reacción destemplada de Villarroel por el tema de Malvinas me parece muy poco. Siempre, y es un planteo que hago hace tiempo, el nacionalismo argentino se terminó con Baldrich y Mosconi.
porque el nacionalismo argentino se supone que en principio, más allá de las diferencias que se puedan tener, está en defensa del interés nacional. Y yo hace rato que no veo en las Fuerzas Armadas el interés del interés nacional. No alcanza con cantar el himno, desfilar derecho o ponerse escarapela. Defender el interés nacional pasa por otro lado. Espero que por lo menos desde las Fuerzas Armadas salgan con algo más que un simple cuadrarse y desfile. No solamente pasa por las Fuerzas Armadas, también pasa por las fuerzas políticas que aparentemente se quieren organizar, pero tampoco los veo discutiendo estas cuestiones, lo cual es lamentable. Estamos ante una crisis, ante una hipótesis conflicto en Malvinas y por la Antártida, y los dos países, que es Chile y Argentina, que tendrían que estar discutiendo contra la OTAN por esa soberanía, resulta que están armadas por la OTAN. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas. Este viernes de 19 a 20 estamos con Casi Sábado por FM Graffiti 87.9. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa. Todo cambia. Saludos para todos.